cómo se llevan los abogados, eso dice mucho en favor de los abogados. Cuando tú te encuentras enfrente un compañero empático, amable, educado, respetuoso, tienes mucho terreno ganado. O sea, hay que ser, como abogado, mucho más riguroso al exigir el cumplimiento de la ley. Mire usted, señoría, empiece a grabar ya. Y yo quiero que esto esté grabado. Bienvenidos, bienvenidas a Precluidos, su espacio de divulgación jurídica. Y hoy tenemos a una jurista con más de 30 años de experiencia que, ha visto el derecho en todas sus facetas. Abogada, magistrada, autora jurídica, docente, consejera, en fin. Sobran las presentaciones. Purificación Puyol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí en Mallorca, volver a mis orígenes. Pues muchas gracias por venir. He estado venir. Muchos años viviendo aquí, es una maravilla. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Purificación Puyol? Para aquellos que todavía no te conocen. No lo sé ni yo, ¿eh? Es una persona con bastantes vertientes, como decís, ¿no? Y yo empecé la carrera de Derecho, la empecé en Murcia, porque me casé con el notario de Felanitx, yo vivía aquí en Mallorca, y empecé la carrera en Murcia ya casada, y me casé muy joven, hace años. Las parejas se juntaban y tenían hijos a una edad más precoz que ahora, ¿no? Hice primero, segundo y tercero de Derecho en Murcia y luego cuarto y quinto ya pasé a la Central, a la Autónoma, donde terminé la carrera y hice el doctorado con el catedrático Agustín Luna, sobre un tema de derecho foral que es la compraventa con pacto de sobrevivencia, que se aplica en Cataluña, no se puede aplicar en el resto de España, y es una figura muy interesante porque cuando compra el matrimonio una vivienda queda para aquel que sobreviva. Entonces queda fuera del testamento, queda fuera, es una figura interesante, ¿no? Bueno, pues, leí la tesis doctoral y en un determinado momento abrí un despacho en Barcelona, empecé a ejercer como abogado con un socio, con Juan Llané, profesor de Derecho Mercantil, y la verdad es que estábamos fenomenal. Barcelona es una gran ciudad, antes era mejor de lo que es ahora, por lo que yo he podido percibir. Te hablo de los años 88, 89, 90 y poco. Y después, por circunstancias personales, me trasladé a vivir a Madrid, y al llegar a Madrid pues tenía varias opciones, o bien meterme en un despacho o abrir el despacho que tenía en Barcelona, trasladarlo a Madrid, y salieron unas oposiciones, entre comillas, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para nombrar jueces sustitutos. Y bueno, pues me presenté, me hicieron un examen entrevista, porque es una mezcla, y me dieron una plaza como juez en Aranjuez, de sustituto, no de titular. Y así he estado 18 años ejerciendo como juez en todas las jurisdicciones, que esa es la gran ventaja de ser sustituto y no ser titular, es que ves todas las jurisdicciones. De repente te llama el presidente del TSJ y te dice: mañana tomas posesión del Mercantil 5, y te vas al Mercantil 5 y te pones al día o te las ingenias o ya ves lo que haces. Sin embargo, los titulares tienen la ventaja de que tienen su plaza fija y nadie les va a tocar esa plaza, pero están más limitados en la visión de lo que ven, porque pueden saltar de una plaza fija a otra, pero no pueden, como nos hacen a los sustitutos, 3 días en laboral, 5 días en mercantil, 2 meses en civil, 4 en contencioso administrativo. Y entonces llega un momento que para mí ha sido un potencial y un enriquecimiento de todas las áreas jurídicas maravilloso. O sea, yo tengo que agradecer a los que me permitieron, me aprobaron esa pequeña examen entrevista y me nombraron juez de Aranjuez. Luego pasé a Colmenar Viejo, Navalcarnero, Móstoles, Leganés y luego ya Madrid Capital. Y así he estado desde el año 97 al 2015, o sea que ya son años. Y mientras tanto he ido dando clase, he ido escribiendo libros, y lo dejé en el 2015, pasé a un despacho sevillano, un despacho de abogados que me hicieron una oferta relativamente tentadora. Y estuve 10 años en ese despacho y en el 25 ya lo dejé
y estoy como consejera en distintas empresas. He estado como consejera de un banco, banco pequeño, y ahora estoy como miembro de consejos asesores, no de administración. Y ahí mi experiencia, un poco así a grosso modo. Oye, el tema de los accesos a la judicatura, que hemos hablado aquí en este programa muchísimas veces, hemos hablado con magistrados, hemos explicado, ¿no?, que hay diferentes formas de acceso, ¿no?, que no solo está la típica de pues trabajarse la oposición, ir a carrera y tal. Bajo tu punto de vista, que además es un punto de vista muy interesante porque has conocido toda la transversalidad del derecho, ¿cómo ves la figura del juez sustituto, del titular, del cuarto turno? Y yo creo que el sistema de oposiciones en España está ya desfasado. De hecho, solamente hay 3 países en Europa que lo mantienen: Italia, Portugal y España. En todo el resto de Europa se accede a la carrera judicial y al nombramiento como magistrado por experiencia. Tú haces la carrera de Derecho, obviamente, pero luego, o bien en Francia entras en una especie de escuela que se llama Escuela Nacional de Magistratura. En Inglaterra ejerces como abogado durante unos años y te habilitan o no, según los méritos y según lo has hecho, a ejercer como juez. En Alemania es un periodo de formación práctica que tú vas ejerciendo y te van valorando a ver si sirves o no sirves. Es decir, hace años tenía sentido el que tú llevaras en la cabeza todo el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero hoy en día, que aprietas una tecla y te dice la normativa cómo es, se tendría que valorar mucho más la experiencia, la capacidad de resolución de los problemas, el llevar los juzgados de una manera que fuera como si fuera una empresa privada, ¿no? Uh-huh. Para sacar el máximo papel, resolver el máximo los problemas de los ciudadanos, agilidad, otra serie de circunstancias que debería tener esa persona, además de saber derecho, que si ha hecho la carrera ya se le supone, y luego la experiencia, ¿no? Entonces ahí he estado de juez sustituta 18 años, ha habido algún año, según me han informado en el Consejo, que he sido de las jueces que más sentencias ha puesto en España, y sin embargo yo me he presentado alguna vez a lo que se llama el cuarto turno y no he aprobado, siendo la que tenía más méritos por el doctorado, por artículos, por libros, por todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se ha terciado el que entrara en ese momento, pero si tú valoras toda la trayectoria de esa persona ha puesto 795 sentencias algún año de su carrera, ves las sentencias, qué mejor examen que el ver qué haces tú, cuántas veces has faltado, cuántas veces has estado de baja, cuántos juicios han suspendido porque tú has estado enferma o no has podido ir. Vamos, os contaba antes así en petit comité que a mí me sacó el SAMUR del juzgado porque fui enferma a celebrar, porque me da una vergüenza tan grande llegar todos los abogados, testigos, peritos, procuradores, todas las partes, y que están ahí, que pueden ser 100 personas si tú tienes 12 juicios para celebrar. Yo señalaba bastante y respetaba mucho el tiempo. Mis juicios no empezaban tarde, no solían empezar tarde porque tenía esa especie de virtud de decir, este va a durar media hora, y duraba media hora, ¿no? Y que salga un funcionario y diga, su señoría está enferma, se suspenden todos los juicios, yo es que me muero. Entonces llego al límite de ir y de tenerme que sacar el SAMUR del despacho del juez, ¿no? Entonces eso que también comentábamos, ¿no? Que lo mío me paso por un lado, pero también hay otros compañeros que se pasaban por el otro, como en todas las profesiones, ¿no? Pero cuando tú tienes un cargo público te debes a los demás. Tú puedes hacerlo en tu vida privada, ¿eh? Tú tienes una empresa privada y puedes decir, mañana no voy porque mi niña tiene una obra de teatro y yo no me la pierdo. Pero si tú eres un cargo público, para decir yo no voy mañana, es que te tienes que estar muriendo de verdad. Eso en mis principios y en mis valores y en lo que yo considero que debe ser, ¿no? Quizá no es tan normal, pero yo creo que sí que hay jueces que creen y lo hacen como yo. Y además lo que sí me doy cuenta es que los propios jueces respetan
a sus compañeros o los tienen de lado, en el sentido de, joder, este lleva el juzgado al día, está señalando para el año 27 como mucho, no se pasa. Y luego hay otros jueces que presumen de que su agenda va por el 28 y lo hacen sacando pecho. Digo, pero bueno, es que no se entiende. Claro, a lo mejor han pedido la perspectiva de que están ahí trabajando para hacer una función al ciudadano, ¿no? Que están trabajando para el justiciable, que al final detrás, lo que dice siempre Juan Carlos, ¿no? Detrás de los procesos hay personas y son personas que están sufriendo. Nadie va al juzgado porque le apetece ir al juzgado. Yo creo que hay veces que cosifican mucho al justiciable y que a lo mejor no se dan cuenta que realmente lo que están haciendo es un servicio público. Esa empatía que hay que tener con el justiciable, yo creo que es de las primeras virtudes que habría que valorar en un juez. Tú te pones en el lugar de los demás. Y entonces tú dices, yo ahora soy ese demandante que está reclamando 5.000 euros y para mi empresa es fundamental que esos 5.000 euros son míos, me los reconozcan y luego los ejecuten cuanto antes. Porque es tremendo. Primero es que te admitan todo el trámite, celebrar el juicio, luego cuando se pone la sentencia y luego cuando se ejecuta. Dices, mire, los 5.000 euros es que ya no me sirven para nada. He cerrado la empresa, sí, no he podido pagar una deuda que tenía, me han embargado. Entonces, lo de ponerse siempre en el lugar del justiciable y hacer lo que te gustaría que hicieran contigo. O sea, ¿quién me gustaría? Yo, si tengo un problema en un juzgado, quiero que el juez sea ágil, sea sensato, sea congruente, aplique en realidad el criterio del Tribunal Supremo de las sentencias, que hay veces que alguna vez no está tan claro, pero bueno. Y sepamos a qué atenernos. Yo no quiero un juez que me suspenda el juicio y me lo señale para el cabo de 2 años, o que ese día que toca no vaya, o que no se haya leído bien el sumario, el procedimiento antes de celebrar la audiencia previa, que fije bien los hechos controvertidos, que solamente admita las pruebas útiles y necesarias para resolver los hechos controvertidos. ¿Por qué hay mucho retraso en los juzgados? Pues yo creo que también que porque se admite mucha prueba innecesaria, con el falso pretexto de no causar indefensión. Oiga, mire, como vamos a ser sensatos y a tener sentido común. ¿El hecho controvertido es la fecha del contrato? Vamos, perfecto, vamos a practicar prueba para clarificar si la fecha que pone ese contrato es o no la real. Pero no es un hecho controvertido, no estamos discutiendo si las firmas son de los contratantes, ¿no? ¿Vale? Pues porque vamos a pedir una pericial caligráfica. Claro. Hay muchas veces que se admiten pruebas. Yo en eso he sido muy rigurosa. Muy rigurosa y los funcionarios me lo han agradecido mucho. Incluso alguna vez que sigo tomándome café con mis excompañeros, algún funcionario me dice, ¿cómo la añoramos, señoría? Porque solo admitía las pruebas que había que admitir, no colapsaba la secretaría. Claro. Y recuerdo haberle dicho a un abogado, señor letrado, que está usted en un juzgado, no en una gestoría. La nota simple al registro de la propiedad, tráigala o vaya usted a pedirla. No diga que se libre oficios, que además no puede. No puede. Pero es que lo he visto juzgados en los que se libra oficio al registro de la propiedad para que expida una nota al registrador. ¿Quién paga esa nota luego? El registrador se queda sin cobrar. Es una anomalía. El registrador no puede decirle al juez, miren, no se la voy a dar. No se la doy. Que venga su justiciable y la pida. Hay veces que por saturación de trabajo, por despiste o por ignorancia, que también, como en todas partes, cuecen habas, no todos los jueces saben todo lo que tendrían que saber, igual como no todos los médicos, ni todos los fontaneros, ni todos. Entonces puede ser que hay algún juez que no sepa que al registro de la propiedad tiene que ir el justiciable, que no se puede pedir de oficio. O libre ese oficio a Hacienda para que presente la renta de este señor del 24, 28, 20... ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, bueno, pues yo presumo de que mis juzgados iban al día, de que empezaban a su hora, de que las sentencias estaban los ordinarios a los 20 días y los verbales a los 5 o 6 días, y trabajaba mucho más de 8 horas al día, sí. Conociendo como conoces
por dentro del juzgado, ¿no? Las entrañas de los juzgados y tal, y que habiendo conocido también pues, las dos partes, ¿no? Los abogados, jueces y tal, y ahora que está tan de moda el debate del acceso a la judicatura y tal, para ti, ¿qué sería lo que habría que valorar en un candidato que quiere acceder a judicatura? Ya tenemos claro que la parte memorística no lo es, pero para ti, ¿cuáles serían? ¿Cómo sería el sistema de acceso? Pues por méritos y por experiencia. Pues una persona que ejerce como abogado X años, se le tiene que dar acceso a una especie de escuela formación práctica donde se valora si esa persona sirve o no sirve para ser juez. Y lo mío era vocacional. O sea, yo si hubiera sido rica seguiría siendo juez sustituta, porque también luego nos quitaron trabajo y trabajábamos menos de un mes, entonces cobrabas menos del mes. Entonces siempre lo digo, si hubiera sido rica hubiera seguido, que trabajo 5 días, ay qué bien, mira, me nombran 5 días, juez del mercantil, y ahí voy y pongo mis sentencias, porque es vocacional. Yo valoraría la vocación de servicio público de esa persona. Y que fuera sensato, que tuviera sentido común, que fuera responsable, y luego ya le daría la plaza fija y además evaluaría continuamente, ¿eh? Evaluaría, o sea, no podemos permitir, como ocurrió en Barcelona en los años 80 y pico, que un juez estuvo 7 años, un juez de familia estuvo 7 años sin poner una sentencia de divorcio porque su religión no se lo permitía. ¿Y cómo? 7 años. Y cuando llevó 7 años, entonces le expedientaron. Pero estuvo 7 años. O sea, la gente que se estaba divorciando, pues ya se murió, otra se desenamoró y ya no o volvieron a juntarse. ¿Crees que hay una falta de control sobre el trabajo de los jueces? No hay ningún control que no sea jurisdiccional. O sea, las sentencias se recurren y van a la audiencia, al Tribunal Superior, que te analiza, pero te analiza los términos jurídicos. No te analiza si se ha dictado en plazo, claro, si ha habido una nota de mala educación en la vista. Para mí el respeto entre las partes y entre los abogados y las formas en la vista, de eso he escrito yo mucho, son fundamentales. No puede permitir el juez que un abogado insulte al otro, o lo menosprecie, o lo humille, o a un policía nacional o local, me da igual, que esté testificando, o a un perito, o al forense. Entonces, yo he tenido muchas veces que como juez estar pendiente de que las formas sean exquisitas y rigurosas, que me parece fundamental. Entonces, eso no se evalúa. En algunos juzgados de familia que puede haber cierta presión en llegar al acuerdo. ¿Qué pasa? Que no se graba desde el principio. Entonces el juez dice, mire, o llegar a un acuerdo o usted le voy a dejar de pensión 0. Y lo dice cuando no se está grabando. Anécdotas de este estilo de compañeros de familia, hemos escuchado muchas. Esto es lo que va a pasar. ¿Llegan a un acuerdo o va a pasar esto? Pero la culpa es de los abogados. Así hay que ser, como abogado, mucho más riguroso al exigir el cumplimiento de la ley. Mire usted, señoría, empiece a grabar ya. Sí, y yo quiero que esto esté grabado. Y si no, cuando se está empezando a grabar, cuando se ha empezado a grabar el acto, oiga, ¿puede usted reproducir lo que ha dicho fuera de la grabación, que ya había prejuzgado el asunto? Se acabaron las discusiones. Luego es posible que aquello implosione por dentro, pero por lo menos es lo que tú dices. Muchas veces echamos en falta el poquito de arrojo en ciertos asuntos. Exacto. Lo de no señalar los hechos controvertidos. Cada vez hay menos jueces que no señalan los hechos controvertidos, pero al principio de la aplicación de la ley ya se deducen de la demanda y de la contestación. Pues no, señoría, no se deducen. Yo tengo que saber si discutimos la fecha, si discutimos la firma, si discutimos una cláusula. Yo quiero que se señalen con concreción y exactitud cuáles son los hechos controvertidos. Y luego propondré pruebas, si no me causa indefensión. ¿Cómo que se deducen? El artículo, ahora no me acuerdo del número, el 400 y pico de cuando se regula la audiencia previa, se dice con toda claridad, se señalarán los hechos controvertidos, se fijarán los hechos controvertidos. No dice se podrán fijar, si al juez le apetece, si las partes lo consideran, no, dice se fijarán, porque son fundamentales para el ahorro de tiempo del juicio, de los funcionarios y de toda la oficina judicial.
pues quizá por eso yo no llevaba retraso. ¿Por qué unos juzgados llevan retraso y otros no llevan? Claro, evidentemente. Con el mismo reparto. Porque la carga es la misma. Con el mismo funcionario. Porque el reparto sí que es taxativo, ¿eh? Cuando te entraba algo, la secretaria te decía que acaba de entrar, yo qué sé, pues una impugnación de paternidad y nos entró una hace 3 días, que esta no nos toca. Sí, y te llamaba decanato, ¿no? que no nos toca. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues yo tengo mi propia teoría, porque se es muy riguroso a la hora de admitir las pruebas. Hay un artículo en la audiencia previa que dice que si los hechos controvertidos, si no hay hechos controvertidos y solamente hay discrepancias jurídicas, queda visto para sentencia. Correcto. Efectivamente. Y hay veces que pues algún juez, proposición de prueba, documental por reproducida y la pericial. Se acuerda la pericial y se señala fecha para celebración del juicio el 20 de enero del 28. Pero, ¿qué es eso de la pericial? Yo ahí tengo una anécdota de uno de los juicios, era un tema de humedad y estaba la parte demandante y el demandado, que era la compañía de seguros. Entonces, la audiencia previa. ¿De qué prueba solicita, señor letrado, parte demandante? Documental por reproducida. ¿Y parte demandada? Documental por reproducida y la pericial. Señor letrado, no sé lo que es la pericial, explíqueme un poco, porque la pericial... Pues la pericial, señoría, que venga aquí el perito y explique el dictamen. Digo, es que el perito es suyo, es un perito de parte, es su perito. Digo, no sé si el abogado demandante necesita... Usted, señor letrado, le pregunté, ¿necesita aclaración del informe pericial? No, señoría. Digo, esta juzgadora se ha leído 2 veces el informe y no necesita aclaración. Y entonces, señor letrado, ¿para qué? Dicen, no, para que me aclare. Digo, a ver, usted me está pidiendo que yo señale fecha para celebración de un juicio para que su perito le explique a usted el dictamen. Pues quédese usted con el perito un día a tomarse un café, que le explique perfectamente el informe, las dudas que tenga, y no haga al demandante que espere un año, porque vamos con la agenda colapsada, para celebrar este juicio. Claro. Queda visto para sentencia, con un poco de enfado por parte del abogado demandado, pero es que es lo que es. Pero ahí está, es riguroso. Quizás el objetivo, claro, o quizás el objetivo era dilatar esto un año más. Hombre, cuidado. Que si era. Y algunos jueces, si te queda para sentencia, lo tienes en el montón de llévatelo este fin de semana en el carrito, porque entonces llevábamos el carrito, ahora todo es mucho con el pen, sí, pero antes era los autos ahí en casa, en el despacho, los montones, ¿no? Llévatelo y pon la sentencia, con lo cual tienes una más este fin de semana. O queda en el montón de señalado para el juicio del 28. El 28 a lo mejor yo no estoy aquí, o me he muerto, o han llegado a un acuerdo, yo qué sé, ¿no? Hay que ser muy riguroso, muy cumplimiento de la ley. Bueno, toda esa serie de cosas que habría menos retrasos si se cumplieran, ¿eh? Entonces, estamos hablando un poco que deberíamos controlar un poquito más, ¿no?, la función jurisdiccional. Es decir, el tema del acceso, lo que yo creo que ocurre con el tema de la oposición es que el tema de la igualdad de oportunidades, nos gusta mucho que haya una oposición, que esté reglado, el que saque mejor nota, y hay todavía en España desconfianza a otros modos de acceso. Pero una vez estamos dentro, sea por el modo que sea, la forma de controlar debería ser la óptima para saber si una persona puede o no ejercer esa función, porque a lo mejor no puede ejercerla durante toda la vida, sí, y tiene que llevar otro tipo de labores. Yo no sé si ahora funcionarán, pero los controles del Consejo, está fatal que lo diga yo aquí, a lo mejor me encuentro con un problema, pero no son laxos, por decirlo de alguna manera. No funcionaban todo lo que debería funcionar. Hay ese cumplimiento que a veces pues en compliance se ve mucho, ¿no? Vamos a cumplir en el papel, con protocolos, ¿no? Estadísticas, pues cumplen las estadísticas. No, oiga, no, mire a ver qué es lo que se hace, ¿no? El tema de los módulos, de los 120 de módulos y oiga, es que se llega muy fácil a los 120 de módulos, ¿no? Hay veces que tenía una compañera que me decía, yo es que estoy pasando de los 250 y se me están quejando los compañeros, no trabajes tanto que nos haces quedar mal. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si eso es en la privada, cada uno que haga lo que quiera. Márchese usted 15 días y no aparezca por su empresa. Pero cuando estamos hablando de un cargo público,
del servicio al ciudadano, de que los justiciables dependen de tu decisión, en la prontitud, en la rigurosidad, en el respeto, en todas esas cosas, eso hay que ser, para tener un cargo público, bueno, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero también es una crítica interna de propios jueces funcionarios. De hecho, los funcionarios se quejaban de esto, ¿no? O sea, ahora nos van a meter a todos ahí en una especie de bolsa común por el tema de la reforma de la 1.25, y es injusto que llevo mi mesa al día y me encuentro con la del otro que lleva una mesa con un retraso enorme sin causa aparentemente justificada. Entonces, es una crítica interna también. No, hay un juzgado que siempre lo cito yo, que es el 44. Ahora ha cambiado todo, ahora ya no hay juzgado 44, hay sección. Pero que era el 44 de instancia de Madrid. El 44 de instancia de Madrid, en 6 meses te entraba un ordinario y tenías la sentencia. Iba al día. Pero ¿qué ocurría en ese juzgado? Que a las 7:30 de la mañana la juez estaba allí. A las 7:30 de la mañana la secretaria, ahora LAG, estaba allí. Y a las 7:30 de la mañana estaban la mayoría de los funcionarios. Alguno entraba más tarde y se iba más tarde. Y se pasaba por la secretaría a pedir cuenta, que ha entrado, que no ha entrado, que me pasen, qué tal. Ese juzgado iba al día. Ahora, con toda esta movida, ya no sé cómo estará, pero mientras ha existido, ese juzgado iba al día. Una instancia de civil, que son los que más trabajo hay en civil, de Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que al justiciable que le toca el 44 tiene una suerte inmensa. Dices, yo tengo mi tema solucionado y tal. Y al que le toca el X, pues se organizan de otra manera, que yo creo que repercute en un perjuicio al propio juzgado y a la ciudadanía. Porque si los de arriba no dan ejemplo, luego los de abajo pues se van a por el pan a media mañana. Y todo este colapso, añadimos el reciente requisito de procedibilidad. Bueno, del MASC. Del famoso MASC. Si no lo dice, si Juan Carlos no te saca la ley de eficiencia. ¿Qué pasa? Que a lo mejor vas a ser la primera en defenderlo, no lo sé. ¿Qué pasa, Juan Carlos? ¿Qué pasa? Siempre tiene que haber alguien que defienda lo indefendible. ¿Qué opinas? Te voy a dar un dato. ¿Ves? Ya sabía yo por tu manera de pensar. Te voy a dar un dato que está por comprobar, porque se puede interpretar de una de Llevamos muy poco, de abril del 25 ahora es verdad que no, pero sí, cuéntanos. Han bajado los procedimientos. Pues, bueno. Entonces no sabemos si es porque ha habido más acuerdos o porque, como te ponen una cosa más, para preparar eso tienes que dejar de interponer la demanda y preparar el MASC, la mediación, el medio alternativo de solución de conflicto, y acreditarlo. Y entonces eso te lleva un tiempo. Entonces por eso quizá han entrado menos. Yo tengo poca fe. ¿Por qué? Y os lo voy a explicar. En la audiencia previa, lo primero que había y hay que preguntar es si las partes han llegado a un acuerdo. Cuando a mí el abogado del demandado me decía, no, señoría, la primera vez que nos vemos. Digo, ¿cómo, señor letrado? ¿Usted me está diciendo que ha recibido una demanda de su compañero y que no ha tenido el detalle, ya por educación, no por el beneficio de sus clientes, por educación, de llamar y decir, mira, compañero, soy fulano de tal, soy tu abogado de la parte contraria, es difícil que haya un acuerdo porque veo que estamos muy distanciados, pero vamos a vernos, vamos por lo menos a tomarnos un café, que sepas que estoy aquí, que estoy a tu disposición. Entonces, si no ha habido cualquier abogado responsable, lo primero que hace es intentar aumentar. Esto es lo primero, ¿eh? Vamos. Primero, porque es un beneficio para sus clientes. Segundo, porque tienes menos trabajo tú, causas más satisfacción y a la hora de cobrar, pues yo creo que tus baremos pueden estar similares a un acuerdo que te ha costado, que te has reunido 20 veces, que has hecho 20 llamadas, que has rectificado el convenio. Pues eso puede ser más costoso en tiempo y en trabajo que una demanda y el juicio y la audiencia previa, o sea que puedes cobrarlo incluso mejor. Y siempre son ventajas para todos. O sea, el abogado que no ha intentado un acuerdo previamente serio o es tonto o es un sinvergüenza y quiere engañar a sus clientes, o
en una pequeñísima parte dices, por ahí mi cliente no pasa. Es que lo que quiere es que renuncie a la herencia entera de su padre. Pues mire, no. Sí, pero, por ejemplo, si tú ya tienes claro que lo que tú dices al principio, que la posición es absolutamente en contra y que no va a haber un punto de acuerdo, nada te impide llamar al compañero y decirle, oye, mira, compañero, te hago la llamada para presentarme, pero que sepas que no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo porque estamos en las antípodas de los planteamientos. Vale, va, fantástico. Y el día de la audiencia previa, oye, ¿han llegado a un acuerdo aparte? No, lo hemos intentado, pero estamos muy alejados. ¿Está? Eso es el cómo se llevan los abogados, eso dice mucho en favor de los abogados. Cuando tú te encuentras enfrente un compañero empático, amable, educado, respetuoso, tienes mucho terreno ganado. Y eso no sé si en las escuelas de derecho y luego se inculca el máster de acceso a la abogacía, sirve muy poco. Sirve muy poco porque es pues un poquito más de práctica, pero sirve poco para inculcar esas cualidades que a mí me parece que deben ser innatas en un abogado. Lo de intentarlo por todos los medios y ponerte al servicio del compañero. Es que no hay... ¿Tú crees que, lo has dicho antes, me gusta mucho la expresión, que las formas durante el procedimiento tienen que ser exquisitas? ¿Tú crees que estamos perdiendo esas formas que antiguamente estaban, ¿no? El respeto entre los compañeros, incluso no solo el respeto entre los compañeros, el respeto hacia el juez y el respeto del juez hacia las partes, porque también vemos jueces que levitan en el estrado y que hablan de formas que no serían quizás las más aconsejables, y esas formas se están perdiendo por todo cómo vamos con la sociedad, porque lo vemos a nivel político, lo vemos en las escuelas, lo vemos con los profes. Ayer comí con dos compañeros, dos compañeros, excompañeros míos cuando yo estaba de juez sustituta, que están ejerciendo aquí en Palma, y me decían que veían mucha diferencia entre Palma y Madrid. Ellos habían estado en Madrid y veían una diferencia tremenda en cuanto a las formas que se exigían allí y las que hay aquí. Y yo les decía, pero yo creo que no es un problema de la plaza, ni un problema del tiempo, sino es un problema del que tiene la facultad de hacer valer esos principios o esos valores o ese respeto. Si tú eres el juez, es decir, el presidente de ese juicio, eres la máxima autoridad en ese momento, y ves que un abogado humilla al otro, tienes que intervenir. Aquí, en Madrid, hace 10 años y dentro de 10. Que tienes que intervenir, pues no puedes permitirlo. El tuteo en sala, ¿no? El tuteo en sala, que hay veces que a lo mejor un tío está defendiendo al sobrino y entonces le está interrogando, ¿no? Y a lo mejor se le escapa porque no sabe, ¿no? Yo tengo una anécdota de cuando estaba de juez de penal, que había un fiscal interrogando a un testigo que tenía 18 años, un chico joven, y le preguntaba, ¿usted vio si el semáforo estaba verde? Era un tráfico con lesiones importantes y alcoholemia. Bueno. ¿Y usted puede decirnos si estaba verde? Pues no sé qué decirte, pero usted no vio, no se dio cuenta. Hombre, yo te puedo. Y al tercer tuteo, el juez le interrumpió y le dijo, oiga, por favor, háblele de usted al Ministerio Fiscal. Y dice el chico, ¿de mí? ¿Y qué quieres que le cuente? Eso no es un chiste, eso es una realidad. Hay gente joven que no sabe usar el usted, porque van a una cafetería, ponme un café. No es, buenos días, por favor, ¿me puede usted poner un café? Entran en un taxi, llévame a Atocha. Buenas tardes. Sí, dentro de nada van a hablar con emojis, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, bueno, pues existe esa falta de... Pero no puedes permitir en un juicio que la gente se tutee, ¿no? Hablábamos antes, que me ha parecido también súper interesante, que decías que habías dado formación a policías, sí, y le habías explicado un poco cómo se tenían que comportar durante el plenario, ¿no? Aquí sí que te voy a pedir que nos cuentes un poco, porque sé que hay muchos policías que nos ven y les va a venir fantástico. Sí. Y yo ahí lo que noto es una diferencia tremenda entre si preside el juicio un juez u otro. En mi caso, yo te puedo decir que no pasaba ni una. ¿Qué ocurre? Que el policía suele ser un testigo cualificado,
en penal de ese delito, esa estafa, ese hecho delictivo que se ha producido. Entonces, el abogado defensor que va a intentar cargárselo, a intentar por todos los medios que esa testifical no valga, o por lo menos aminorar su efecto en la sentencia. Y entonces algunos abogados atacan en el mal sentido de la palabra. ¿Pero usted qué formación tiene? Porque usted no es perito. ¿Usted sabe si ese cuchillo era de acero o no era de acero? ¿Qué estudios tiene usted? ¿Qué tal? Con unas formas despectivas, increpando. Oiga, mire, es un funcionario y aquí está por el ejercicio de su cargo, el máximo respeto. El máximo respeto y no le interrumpa, no le haga preguntas capciosas, inquisitivas. Ahí también yo creo que el policía, en el momento, porque hay veces que el juez puede estar menos atento, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en el momento en el que se vean coaccionados o presionados o insultados incluso o humillados, perdón señoría, la pregunta que me acaba de realizar, ¿cree usted que la debo responder? Sobre todo en esos términos, ¿no? Uh-huh. O sea, interrumpir y hacer ver al juez que, oiga, mire, porque en el afán el abogado de la defensa de su cliente pues puede rozar límites que no se deben traspasar ni permitir esa línea roja que se traspase en el juzgado. Has hablado anteriormente de que has hecho como gala incluso de ello, de que has trabajado en diferentes jurisdicciones. Sí. En todas, menos en la militar. En todas menos en la militar. Oye, hoy en día que tendemos a esta hiperespecialización, ¿cómo lo ves esto de únicamente llevar una materia muy concreta o la transversalidad del derecho en su máximo exponente, que es lo que tú, por lo que veo, lo que estás abogando por ello? Yo creo que es muy importante la experiencia global. La experiencia global de ver un asunto que a ti te ha entrado, como juez o como abogado, desde un campo muy amplio. Si tú, por ejemplo, eres especialista en derechos de patentes, aunque te entre un tema de patentes, es muy probable que tengas esa visión generalizada, ¿no? Yo creo que la formación no puede ser especializada desde el inicio, sino que hay que dar un campo visual como el que teníamos. Yo cuando hice la carrera, ahora creo que hay más especializaciones, pero cuando hice la carrera, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, pues eran las asignaturas que había y era muy global. Y tengo una anécdota que puedo explicarla porque ya ha prescrito, porque yo creo que es un poco delictiva. Eso fue en el año 88, estaba yo empezando, 89, a ejercer como abogado en Barcelona. Y llegaron dos hermanos de 19, 20 años que eran de Jaén, querían vender la casa que tenía su madre, y la madre quería vender la casa, y el padre hacía como 15 años que les había abandonado, desde muy pequeñitos, no habían sabido nada más de él. Sabían ellos que vivía pues en Reus, a 20 a 30 kilómetros, pero ellos iban a verle y él les huía, le llamaban por teléfono y no quería saber nada, no quería saber nada de sus hijos. Y entonces me dijeron, mi madre quiere irse a vivir a Jaén, quiere vender la propiedad y está casada en gananciales. Entonces, o firma mi padre o ¿qué hacemos? Y yo pensé, el padre me las va a hacer pasar canutas porque va a estar ilocalizable, me va a hacer que publique dictos, se va en rebeldía, no va a comparecer, digo, me la va a liar. Y entonces le di una vuelta y digo, la semana que viene, que vengan. Vinieron y les dije, ¿os importa que matemos legalmente a vuestro padre? Se quedaron un poco así. Digo, me tenéis que traer 2 testigos que digan que hace 15 años vuestro padre dijo que se iba a América a investigar en unas tribus y que no habéis vuelto a saber nada de él. Con estos 2 testigos yo hago primero una declaración de ausencia y luego de fallecimiento. Y en 6 meses tenemos el problema resuelto. Vendemos la casa
se pondrá una nota en el registro de la propiedad de los 2 años de que no queda firme hasta tal. Digo, pero bueno, ya está vendida la casa y vuestra madre se va, en 6 meses lo arreglamos. De la otra manera pueden ser 2 años, porque entre que publican, que no está bien publicado, bueno, primero que la demanda, que no lo recibe, que no si la recibe, que la dirección es incorrecta, que no sabemos la dirección, que no sabemos ni dónde demandarle, aunque sí la sabíamos. Pero era, o sea, hacer las cosas legalmente era más tiempo, más dinero, y en cierto modo a mí me apetecía jorobar al padre que había hecho eso. Y salió redondo. Vendimos el piso, se fueron a su país, y el padre, cuando fue a renovarse el carnet de identidad, le dijeron: usted está muerto. Y yo, ¿cómo muerto? Yo muerto, sí, yo estoy aquí vivo y coleando, ¿no? Eso se podía hacer también en el año 90, 89, 90, pues porque ahora creo que no se podría hacer porque hay otras formas de tecnológicas, ¿no? Pero quiero decir que esa idea se te ocurre cuando tienes una visión muy amplia del derecho. Es lo que hablamos de la ingeniería jurídica. Claro, lo que hablamos es que a mí es lo que más me apasiona, la ingeniería jurídica, lo que más me puede apasionar. Y rozas un poco la ilegalidad, pero no, mientras no hagas algo que cause un perjuicio a otra persona, menudo perjuicio le había causado ese padre a los hijos, sin preocuparse de ellos, sin pasarles duro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí haces un poco como abogado de justiciero. Y la ingeniería jurídica es apasionante porque muchos problemas se pueden resolver de una manera ingeniosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que aplicando a un caso concreto, no la ley. ¿Qué dice la ley? Que pues disolución de las sociedades gananciales. ¿Por qué se disuelven sociedades gananciales? ¿Por fallecimiento o por separación? Como este no se quiere separar por fallecimiento, sí, pero está vivo. Bueno, pero vamos. O no. O no. Entonces, ahí ¿Qué haría falta para...? Porque claro, tienes que ser un tipo de letrado muy concreto para saber... Sí. Primero tener la visión de la transversalidad del derecho y luego para tener esa visión de decir, bueno, voy a hacer ingeniería con y esas agallas, esas agallas también, Sí. Esas agallas. Yo creo que esto te lo da también un poco los profesores que has tenido en la práctica o con quien has practicado. Hace años yo recuerdo que siempre el abogado mayor llevaba un abogado joven y le decía: ponte la toga antes de entrar en sala, que si no te pueden decir: oiga, señor letrado, salga y vístase fuera. Que se entra a sala en toga, ¿no? Con la toga puesta. Entra y hace una pequeña inclinación de cabeza cuando digas buenos días, no entres diciendo hola. Siéntate en estrados como un jinete se sienta sobre el caballo, la espalda recta, los antebrazos. Tú no puedes informar con una postura relajada. Bueno, y todas esas cosas iban dejando mella en el abogado joven. Veía, no, esto no lo digas, que no lo podemos decir, aunque sea verdad, esto nos lo tenemos que callar, y solo lo diremos si sale esto otro, ¿no? Y entonces tú ibas fijándote y tal. Pero ahora yo he visto en el Supremo informar a gente de 20 y tantos años recién salido de la carrera y que por circunstancias le toca un tema del Supremo y ahí va. ¿no? Y no sabe que es mucho mejor ponerse la corbata negra. Había un juez muy conocido de contencioso administrativo que él tenía su toga, camisa blanca y corbata negra. Y entonces el abogado que entraba con corbata negra, no es que ganara ni mucho menos, pero la simpatía era mayor que el que entraba descamisado con la corbata roja de colorines. O sin corbata. No permitía. No permitía. Que antiguamente el código de vestimenta del Tribunal Supremo era era camisa blanca, corbata negra. Y el moderno, o sea, bueno. Pero lo que pasa es que esto poco a poco se va perdiendo. Sí, esto se ha perdido. Y no debería perder. Eduardo lleva razón porque antes la ley decía traje negro, correcto, camisa blanca y corbata negra. Y el bedel no te dejaba pasar. Cuando te entrabas a por la toga te decía ¿dónde vas? Claro, que hay una anécdota muy divertida que la cuento yo en un libro de Benlloch, del que fue ministro de Justicia y luego alcalde de Zaragoza. Él entró por Canarias y fue a Canarias a tomar posesión y fue con un traje azul marino. Y los compañeros le dijeron: ¿pero dónde vas? Vas al traje azul marino oscuro, ¿eh?
el presidente no te da posesión si tu traje no es negro. Tuvo que irse corriendo, deprisa y corriendo al Corte Inglés, comprarse un traje negro, poner ahí unas agujas o lo que fuera, e irse corriendo a tomar posesión. Y esto es cierto porque yo he hablado con él y le he pedido primero permiso para contarlo y luego le he preguntado si era cierto, ¿no? Y a las dos cosas me ha dicho que sí, que lo podía contar y que era cierto. Claro, ahora el artículo 37 del Estatuto de la Abogacía lo que le dice es que se llevará la vestimenta acorde con la dignidad del acto, la solemnidad del acto que celebres, la dignidad de la toga, tal. ¿Y eso qué es? Bueno, pues para algunos es ir con sudadera y gafas de sol, que yo lo he visto, esto lo he visto en Barcelona. Pero claro, pero en algunos juzgados yo he visto algún letrero que pone: este juzgado interpreta el artículo 37 como que es obligatorio el uso de corbata. Bueno, fantástico. Pero un abogado de Málaga, te estoy hablando ya de los años 90 o 2000 poco, lo exigió, recurrieron al Consejo y el Consejo le dio la razón al descamisado. Nuevas formas, ¿no? Pero no se celebró. Ya. O sea, la ventaja de que tienes como juez es que lo que tú dices en ese momento es lo que ocurre. Claro. Y no se celebra. Mire, yo no celebro. Yo he tenido algún abogado que ha informado abajo de estrados, en el banquillo, porque no llevaba corbata. Bueno, no, señor letrado, yo lo siento mucho, pero hay que ir correctamente. Ahora a lo mejor no lo podría hacer, no lo sé, ¿eh? Porque sí es cierto que el Consejo en aquel momento, no sé ahora qué pensará de estos temas, pero no hay normas, entonces cuando tú dejas de una manera arbitraria esas normas subjetivas, ¿no? Hemos hablado de pasado, presente, futuro. Yo no quiero dejar de charlar contigo porque sé que has publicado diferentes obras y yo como procesalista hay una que te quiero preguntar, que es sobre la prueba digital. ¿Qué piensas de todo el tema de nuevas tecnologías, IA, uso de la IA en el ámbito jurídico? Es un peligro. Es un peligro porque cuando había una prueba de vídeo, yo recuerdo en un juicio laboral, te estoy hablando del año 2000, que vinieron a verme los abogados antes de celebrar el juicio y no había forma de pasar un vídeo porque no teníamos medios. Y entonces me dijo: mire, mañana celebramos con usted este juicio. Tenemos una prueba de vídeo, de una grabación. Si usted nos va a decir que sí, traemos la televisión, el vídeo, todo. Pero si usted no la va a admitir, nos lo diga ahora y no lo traemos. Digo, pero ¿qué es lo que se ve en ese vídeo? Y se ve al trabajador en la calle cargando sacos. Y un problema de espalda, estaba de baja por un problema de espalda. Digo, en la calle, sí. Dice, además lo hicieron fenomenal. Un notario levantó acta de que estaban grabando, se lo hizo redondo. Por supuesto que se le va a admitir la prueba. Y entonces, bueno, pues se admitió esa prueba y el trabajador entró que no podía mover el cuello, así y tal, y luego pues se salió y el notario dio fe que hacía una semana con todo eso, ¿no? Y tú te fiabas de esa grabación, además estaba el notario por el medio, si hay notario ya. Pero aunque no hubiera estado el notario, si no la impugnan y esa grabación existe, ahora tú con la IA puedes hacer que ese trabajador... Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Qué pruebas deberíamos exigir a esa grabación para acreditar que es real? Yo ahora mismo no lo sé. Yo sí escribí un libro de la prueba en el área digital cuando se presentaban los WhatsApps en sala, los correos electrónicos, entonces pues la cadena de custodia, el perito, que era un perito informático. No te servía que un notario te levantara acta que en tu teléfono, ¿no? Ahí llega el perito informático de que no estaba trucado, de que eso era trazabilidad. Algo así habrá que hacer ahora, porque te pueden grabar a ti borracho haciendo este programa. Sí. Si quieren. Entonces, ¿dónde está el límite? Es peligroso. A mí me da miedo la mala utilización. La buena utilización es maravillosa, porque te ahorra procesos de datos, de jurisprudencia, de tiempo para buscar o analizar, pero mal usada. Optimización de los recursos también, bueno, quiero decir, mucho. Al final es una cuestión. Así que es. aquí hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? El uso de la inteligencia artificial aplicado a despachos profesionales bien utilizado, Bueno, es maravilloso, igual que fue el cambio de buscar en tomos a buscar en internet, y de aquí 30 años hablaremos de otra revolución tecnológica
y no pasa absolutamente nada, porque si uno es profesional también está habituado a que surjan problemas y a resolver esos problemas, si no de lo contrario pues nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Es decir, que hay mucha crítica ahora al tema del uso de inteligencia artificial. Bueno, pues nos adaptamos, hacemos un correcto uso de la misma y no nos inventamos ni nos fiamos de lo primero que dice, lo comprobamos y a partir de ahí lo utilizamos. Una de las sentencias del Supremo, ¿no?, que ha puesto una multa a un abogado. Un abogado y porque se había inventado... Y un expediente a un magistrado, juez. ¿no? Tenemos hay uno de cada. También. Falta un fiscal y... Sí, es que, sí. Bueno, claro, tú puedes hacer un buen uso de correcto, claro. Que me digas, mírame la última jurisprudencia en materia de patria potestad del Supremo, y que te hace, y luego compruebas. Que existe. Claro, luego compruebas. Claro. Exacto. Ahí está el problema. Claro. En cuanto has tenido cargos de responsabilidad y ahora te dedicas más lo has dicho antes, a temas de consejos de administración, consejos asesores. ¿Qué aporta una versión ya no solo femenina, que ya sabemos que aporta muchísimo más a veces, porque tenéis otros planteamientos mentales que nosotros, a veces nosotros nos perdemos un poco, pero sobre todo un jurista? Porque aquí a los jóvenes muchas veces cuando empiezan en la carrera se les dice, pues yo al menos se lo digo, tenéis la mejor carrera del mundo porque os abre muchísimas puertas. Tú con esta salida profesional estás dando otra puerta más que se les puede abrir. ¿A quién? A todos los juristas que acaban la carrera y que dicen, ya, pero no me llama a ser abogado, no me llama a ser juez, no me llama a ser fiscal. Entrar en consejos de administración. Por ejemplo, consejos asesores. Consejos asesores está abierto a todas las carreras. A veces piden que se sea químico, si es una petrolera, o que se sea físico, o matemático, o financiero en bancos. Yo he estado miembro del consejo, como decía, de un banco pequeño y pues había el financiero. Es también una forma de entrar. Yo creo que hay un abanico. Derecho es muy, ¿cómo me expresaría? Una carrera muy amplia para luego aplicarla a tu vida cotidiana y profesional. O sea que si tú dices, mira, yo he hecho Derecho, pero me apetece ser director de cine. Esa carrera que tú has hecho te va a servir para que esos contratos que te tal, cuando hablas con el abogado, pero mira que esto no tal, que a poco que te metas y busques en la IA ahora o antes en base de datos la última jurisprudencia, eso te va a servir mucho para tu vida personal. Y luego ya cada vez es más la gente que tiene la carrera de Derecho y es CEO de empresas y están en el área de recursos humanos o en el área... es una carrera que te da una visión muy amplia, más que otras, ¿no? Tú eres químico y es más científico. El Derecho es muy práctico. ¿Cómo es el trabajo de un jurista en un consejo asesor, un jurista en un consejo de administración? ¿Qué hace? Pues en principio resuelves todos los temas que ya han sido vistos por los departamentos legales y puedes ver alguna cosa más que se ha pasado por alto o que por tu experiencia dices, esta cláusula puede causar problemas, vamos a cambiarla. Hay muchos despachos ahora de abogados que trabajan con grandes empresas que parece que pagan por folio. Cuanto más largo es el contrato, mejor hecho está y más caro es. Eso que yo siempre les hablo a mis alumnos de la brevedad. Pasa con las si demandas. ustedes pueden darme una demanda de 10 folios, no me la hagan de 28. Correcto. Háganmela de 10 folios. Precisa, concisa, no me diga cuando vamos por la página 82, en el presente caso. Porque es que me mata. Ahora, ¿por qué no se hace fotocopias? Pero antes... Sí, era horrible. Las demandas de 120 folios con las fotocopias y empezabas a hacer... Y por ser abogado del malo, y si nos vamos a las sentencias que copian y pegan otras que no tiene nada que ver. Enteras, no, bueno, o que tienen que ver, pero evidentemente copian, pegan dos sentencias, las pegan ahí y se acabó. Salvo el fallo, todo lo demás. Qué falta de... ¿Cómo lo ves eso? Qué falta de responsabilidad, ¿no? Exacto. Pues yo he visto algún contrato que en la última página pone... Ayer, 2 puntos. Ayer significa el día anterior al que se señala. ¿Mande? Sí. Gracias. Siempre, 2 puntos. Siempre significa que hay un acto, un hecho tal que es repetitivo de manera constante. ¿Perdone? Desglosaba toda la... Desglosa el español. El español. Digo, no puede ser. ¿Qué más se van a inventar? Entonces, ese miembro del consejo asesor lo que dice, díganle al despacho de abogados que nos lo ponga en 3 folios. Porque lo que no
está en un contrato, se aplica subsidiariamente el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, el mercantil, y ahí está muy claro todo. Entonces, ¿por qué tienes que regular situaciones que son innecesarias, que pueden ser conflictivas, cláusulas que no están claras, que eso genera conflictos? Pero vamos, yo creo uno de los sistemas que podría existir para reducir la tasa contencioso en los juzgados, la conflictividad, y reducir la entrada de asuntos, es exigir que los contratos estén claros. Porque si tú dices en una cláusula, a partir del jueves 3 de enero me pagarás 100 al día, es que no hay ninguna duda. Como es in claris, no interpretado. Claro. Pero si tú dices de la que bajen la bolsa de Nueva York 3 puntos, pero que la de Londres haya bajado solo medio, y la conjugación entre esos dos de una medida inferior al 1, me pagarás un 0,5 de la cantidad restante. Claro. Y a veces nos creemos mejores juristas. Vamos a ver, ¿dónde está la coma? ¿Dónde está el punto primero? ¿Cómo se redacta? Esta es otra. ¿Cómo se redacta? Empezando por las propias sentencias. Yo tenía un fiscal, José Miguel de la Rosa, que ahora me parece que está en menores, que me decía, es que cuando me toca repasar las sentencias que has dictado tú, digo, qué bien, porque tienen punto y aparte, punto y coma, párrafos, están encuadradas, en los dos lados, están limpias, me decía. A mí me daba mucha alegría, ¿no?, el saber que, por lo menos, siempre me ha gustado la claridad, la transparencia, la rigurosidad, el que se entienda lo que escribes. Yo sí quedo con vosotros ahora para tomarme un café, pues cuando salgamos nos tomamos un café y ahí no hay otra. Pero si quedo, ¿no?, que te llamaré un día a ver si hay ese café, pero en primavera o verano. Vamos a ser claros, ¿no? En todo en la vida, y sobre todo cuando no depende de ti, dependen otras personas, que son los contratos que tú redactas. Bueno, pues yendo al grano, ¿qué hace un jurista como consejero en un consejo asesor o en un consejo de administración? En mi caso, velar porque se cumplirán todas las leyes de una manera sensata, congruente, fácil, transparente, que no quedara solo en el papel todo el tema de compliance, de ESG, que ahora pues la sociedad misma te pide, los inversores, la reputación de la empresa, todo eso. Purificación, nos hemos quedado sin tiempo, pero nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero. No he hablado de mi novela, estoy como umbral de mi libro, El honor de los decentes, por favor. Honor de los decentes. ¿Dónde se puede adquirir la novela? En cualquier parte. En Amazon te llega al día siguiente, me publicidad aquí, pero... No puedes. En cualquier parte. Yo la quiero comprar. Plaza y Janés. Como nos dicen, letrada muy breve, un minuto. Explique, El honor de los decentes, venga. La ha publicado Plaza y Janés, vamos por la segunda edición, y es una funcionaria del juzgado de vagos y maleantes de Barcelona de los años 70 que no le gusta esa ley y se rebela contra la aplicación de la ley y hace cosas en el juzgado que no debe hacer y la pillan. Y a partir de ahí le pasa de todo. La mitad transcurre en Menorca y la otra mitad en Barcelona. Se explica muy bien para el gran público lo que es la ley de vagos y maleantes, lo que era, que estuvo en vigor hasta el 95. Cierto. Esto es lo que... Y que no fue franquista, que es del 33, de la República, y se aprobó por mayoría. Y a la derecha le costó muchísimo que la izquierda la aprobara. O sea, que tiene su aquel. Y entonces se explica un poco esa historia de una manera amena, y mi editor lo primero que me dijo es... Purificación, tenemos que darle tregua al lector, que lo vamos a matar de un infarto. Y entonces hicimos alguna cosa así más calmada. Pero estoy muy contenta con mi novela. ¿El honor de los decentes? El honor de los decentes. Plaza y Janés. Y está en Amazon, que yo lo voy a comprar luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, se me ha hecho cortísimo y me estoy aquí con vosotros cada vez que queráis. Esto lo tienes que prometer. Cada vez que